Y bueno, primero que todo, quería agradecer a Héctor por la invitación y bueno, felicitaciones por la iniciativa de la organización de este seminario. Y bueno, quería hablarles un poco aquí del tema de mi tesis de doctorado, polinomios ortogonales con respecto a un operador diferencial. Bueno, vamos a comenzar ahí con un poco de historia, ¿no? Este tipo de ortogonalidad con respecto a un operador diferencial fue introducido ya algunos años, en 2002, por Lagomacino, Paco y Aptegarev. Bueno, vamos a suponer que tenemos una medida de Borel y un operador diferencial lineal de esta forma. Se supone que estas funciones que están aquí, los momentos con respecto a la medida, existen y son finitos. Entonces, bueno, decimos que Qn es una secuencia de polinomios ortogonales con respecto a este par, al operador y a la medida. Si el grado de Qn es menor o igual que n, y bueno, se satisface esto de aquí. Bueno, ciertamente siempre es importante estudiar la unicidad, ¿no?, la solución de ese Qn. Y entonces, bueno, un índice se dice normal, ¿sí? El polinomio ortogonal con respecto a este par es único, bueno, tal vez con excepción de una constante multiplicativa. Entonces, bueno, digamos que el polinomio mónico sea único. Bueno, aquí en este artículo, bueno, se introduce este tipo de ortogonalidad y también se estudian algunas condiciones para que un índice sea normal. En particular, se obtiene ahí en ese artículo que sí, este sistema de funciones es un sistema de Markov en delta, entonces eso es normal. También si este sistema de funciones es un sistema fundamental de la ecuación homogénea y un sistema de Chebyshev, entonces, bueno, también es normal. Bueno, básicamente esta sería, digamos, lo que se obtiene ahí en este primer artículo. Después de este artículo vinieron otros autores, ¿no?, y desarrollaron un poco la teoría. Básicamente, Pijeira, Bello, Urbina, creo que es Carlos, ¿no?, Carlos Márquez y Wilfredo Urbina consideraron el caso de un operador lineal de primer orden, que bueno, ellos llamaron de polares, y esta medida que está aquí, que sería la medida de los polinomios de Gegenbauer. Denotando por delta mayúscula y delta minúscula estos parámetros, básicamente se obtienen estos resultados: localización de ceros, todos los ceros de los polinomios UN están dentro de un disco. Bueno, cabe decir aquí algo importante. Aquí la secuencia Qn está unívocamente determinada. También se obtiene asintóticas para los ceros, ¿no? Los ceros se acumulan en una elipse. Relaciones de recurrencia que siempre son buenas tenerlas desde el punto de vista numérico, ya que dan un algoritmo para generar la secuencia. Y bueno, comportamiento asintótico, ¿eh? Asintóticamente los Qn se comportan de esta forma. Aquí phi denota la función ya conocida de Chukovsky, ¿no? Le dicen de Chukovsky. Bueno, esto es, después de este artículo de Paco viene esto, y ahora ya les comienzo a contar lo que ya sería lo que se hizo en la tesis de doctorado. Consideramos un operador diferencial de segundo orden, específicamente un operador relacionado con el operador de Jacobi, Hermite y Laguerre, que yo voy a llamar de clásicos, los operadores clásicos, que son estos aquí. Bueno, primero, aquí comenzaron a aparecer cosas un poco diferentes, ¿no?, de lo que se conocía anteriormente. Para una medida en general de Borel, no siempre se puede garantizar la existencia de un sistema de polinomios ortogonales. Cuando digo sistema de polinomios me refiero a que este Qn que está aquí tiene grado exactamente igual a n, ¿no? Entonces Q0 sería una constante, Q1 sería un polinomio de grado 1, Q2 de grado 2, así sucesivamente. Y entonces, bueno, consideramos esta clase de medidas.
P caligráfica M de mu asterisco. Mu asterisco es bien la medida de Laguerre, Hermite o Jacobi. Y entonces, bueno, se define así, son todas las medidas que se pueden obtener a partir de la medida mu asterisco usando esta relación. Aquí ρ es un polinomio de grado m positivo. Y entonces, bueno, si tenemos una medida que está en esa clase, para n mayor estrictamente que el grado de este polinomio que está aquí, se puede garantizar la existencia de ese sistema de polinomios, ¿no? Bueno, es fácil, eso es fácil de probar. Vamos a suponer que Ln es el polinomio ortogonal con respecto a la medida mu. Y entonces, bueno, al tener esta forma que está aquí, se puede probar fácilmente ahí que es una suma finita, ¿no? En relación a los polinomios Pn, que estos que están del lado acá serían o bien los Jacobi o los Hermite o los Laguerre. Y en tal caso, Qn hat, que voy a denotar así, ¿no? Serían los polinomios que van a satisfacer esta relación de ortogonal. O sea, serían los polinomios ortogonales con respecto al par L mu. Bueno, ciertamente, al no existir aquí un término que de orden de derivación cero, el kernel de cada uno de esos operadores va a tener soluciones polinomiales, ¿no? Y entonces, debido a eso, si tú agregas aquí una constante, entonces ciertamente ese Qn también va a ser ortogonal. O sea, ahí la unicidad no está garantizada, ¿no? Y el culpable de eso es precisamente el kernel de esos operadores. Tiene polinomios, ¿no? Que están en ese kernel. Bueno, para definir unívocamente la secuencia, la sucesión de polinomios ortogonales con respecto. Bueno, para definir de forma unívoca la secuencia podemos también decir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una secuencia de números complejos, igual aquí mu, que pertenece a esta clase de medidas que ya definimos, que ya dijimos que íbamos a trabajar con ellas por ahora, ¿no? Y entonces definimos Qn para n mayor que n como el sistema, la solución de este problema de valores iniciales, la solución polinomial de este problema de valores iniciales. O sea, la solución polinomial tal que L es Jacobi, bueno, es Jacobi en este caso, será igual a lambda n Ln, y además de eso, la solución polinomial que no sé cómo decir esta letra, chi n es igual a 0, la que se anula en chi n, exactamente. Bueno, ciertamente Qn se puede expresar en términos de los Q hat en esta forma que está aquí. Bueno, para el caso de Laguerre y Hermite, el caso anterior fue Jacobi, es similar. Vamos a considerar ahora que mi asterisco es esta, la medida de Laguerre y también el caso en que tengamos la medida de Hermite. Vamos a anotar por Cn el cero de mayor módulo, sea bien de Laguerre o de Hermite. Bueno, es bien conocido que este Cn asintóticamente se comporta de esta forma. Eso está, por ejemplo, ahí en el libro de SEO, ahí se puede consultar todos estos detalles. Y bueno, similarmente al caso de Jacobi, podemos definir unívocamente a la sucesión de polinomios ortogonales con respecto al par L mu como la solución polinomial de este problema de valores iniciales. Bueno, aquí en este caso estudiamos los polinomios contraídos, ¿no? Hicimos una contracción usando este parámetro Cn definido anteriormente y bueno, de forma tal que ahora tenemos que los ceros de los polinomios de Laguerre y los Hermite están en -1, 1 o 0, 1. Bueno, ahí obtuvimos, ya una vez que definimos eso ahí, obtuvimos aquí también lo primero, ¿no? Fue una de las primeras cosas, recuerdo, que se obtuvo, relaciones de recurrencia para las derivadas y para los polinomios Q-hat también. Entonces, bueno, esto es súper importante desde el punto de vista numérico, se pueden generar de acuerdo a esta fórmula. También ahí obtuvimos un resultado asintótico de localización de ceros. Para el caso de los Jacobi, ahí se prueba que los ceros de
de la secuencia Q. O sea, tú tienes una secuencia de números complejos cuyo punto límite está fuera, estamos justamente en este conjunto. Bueno, asintóticamente los ceros de estos polinomios se acumulan en una elipse. En una elipse junto con el intervalo menos 1, 1. Y además de eso, si este parámetro que está aquí es mayor que 2, exactamente ese conjunto va a ser justamente una elipse. Yo recuerdo que de los experimentos numéricos que se realizó ahí, nunca obtuvimos que el menos 1, 1 se acumulaba. Siempre daban una elipse. Pero bueno, la prueba ahí dio que si este parámetro que está aquí es mayor que 2, ahí se puede garantizar que siempre van a estar en la elipse. Bueno, resultados asintóticas comparativas. Igual, vamos a suponer que tenemos una secuencia de números cuyo punto límite esté en este conjunto que está aquí. Igual, mu que está en esta clase. Bueno, los polinomios ortogonales con respecto a este par, de forma tal que se anulan los puntos estos que estamos prefijando. Se cumple lo siguiente, bueno, asintótica comparativa. ¿Cómo? Bueno, asintótica comparativa. Qn dividido entre Pn de Jacobi converge uniformemente a esta función que está aquí. Igual, en sus conjuntos compactos de este conjunto que está aquí, este sería el exterior de la elipse y este el interior. En otras palabras, converge a esto que está aquí. Es interesante porque observen que esto aquí converge a esta función y sin embargo en el interior de la elipse converge a menos lo que se obtuvo aquí, ¿no? Es algo curioso. Y bueno, igual, si este parámetro que está aquí es mayor que 2, se puede garantizar que es justamente el interior de la elipse y entonces el menos 1, 1 ahí, el intervalo menos 1, 1 ahí no hace falta ahí. Bueno, esta phi se define a partir de esta función. Esta es una función que está relacionada ahí con la función de Zeus. Y bueno, esa sería la asintótica comparativa. Para el caso de Hermite y Laguerre, bueno, se obtienen resultados ahí similares. Vamos a anotar por delta C el intervalo 0, 1 para el caso de Laguerre y menos 1, 1 para el caso de Hermite. Y vamos a anotar por mu W a estas dos medidas. Estas dos medidas no son más que la medida límite a la cual tienden en la convergencia estrella débil las medidas contadoras de los ceros, los polinomios de Laguerre y Hermite. No sería más que eso. Eso es un resultado bien conocido ahí. Bueno, suponiendo ahora que la medida mu está en esta clase, que está aquí, ya sabemos quién es esa clase, entonces se cumple lo siguiente. La medida contadora de los ceros de estos polinomios, ¿ves? UN, polinomios ortogonales con respecto al operador de Hermite u Laguerre y con respecto a la medida mu, se cumple que esas medidas, medida contadora de los ceros, convergen estrella débil a estas medidas que están aquí. Bueno, el caso de Laguerre respectivo y el caso de Hermite respectivo. Y el conjunto de los puntos de acumulación de los polinomios UN hat es justamente delta C. Asintóticamente, o sea, asintóticamente las medidas contadoras de los ceros se están comportando como las medidas de los Laguerre y los Hermite. Eso es básicamente ahí lo que estamos diciendo. También otro teorema sobre localización asintótica de los ceros. Igual vamos a suponer que tenemos igual la medida que está en esta clase. Si n es una secuencia de números complejos, de forma tal que el punto límite está en este conjunto que está aquí. Entonces, el conjunto de puntos de acumulación de esta secuencia de los polinomios ortogonales con respecto al par L mu, de forma tal que se anula en este punto, están localizados en esta curva que está aquí. Bien. Y ahora, si este parámetro delta es mayor que 2, E coincide justamente con esta curva y asintóticamente los ceros son simples. Bueno, sí, este parámetro mayor que 2, estaba buscando justamente esto que está aquí, ¿no?
Bueno, justamente si ese parámetro es mayor que 2, se acumula en esta curva y no en este intervalo 0, 1 o menos 1, 1. Igual, como en el caso de Jacobi, los experimentos numéricos ahí que se realizó ahí, siempre dieron sobre esta curva. Este intervalo ahí nunca, los ceros nunca se fueron ahí para este intervalo. Bueno, entonces lo próximo es las asintóticas comparativas. Igual, vamos a denotar por phi a esta función, la función de Joukowski, y por psi a esta función que está aquí. Aquí las ramas de cada una de estas funciones se escogen de esta forma. Bueno, ciertamente son funciones multivaluadas. Bueno, igual, si mu está en esta clase de medidas, entonces para todo subconjunto compacto de este conjunto que está aquí, o sea, fuera de 0, 1 o fuera de menos 1, 1, tenemos asintóticamente, uniformemente, que el polinomio Q-hat se va a comportar en relación a Pn, que sería o bien la R o bien el mite, así, igual a 1. Y asintótica de la raíz enésima, que va a ser igual a esto que está aquí. Otro resultado asintótico. Bueno, igual, tenemos una sucesión de números complejos cuyo punto límite está aquí en este conjunto que está aquí. Y mu igual está en esta clase de medidas. Uniformemente en sus conjuntos compactos se cumple que Qn entre Pn converge uniformemente a 1. Y igual, uniformemente en sus conjuntos compactos del interior de esta curva, quitando 0, 1 o menos 1, 1, en dependencia si estamos en el caso de la R o en mite, se cumple que converge a menos 1. Ciertamente también es algo curioso, ¿no? Aquí converge, fuera del exterior de esta curva, converge a 1, sin embargo, en el interior converge a menos 1. Yo todavía recuerdo en la época una cosa bien curiosa que hasta el día de hoy no sé cómo fue posible. Yo creo que Héctor le comentó a Guillermo sobre este primer resultado y no le dijo esto. Y cuando Héctor le dijo a Guillermo este resultado, Guillermo le dijo, no, eso da menos 1. En el interior da menos 1. Algo curioso, ¿no? Bueno, básicamente esas son las propiedades, algunas propiedades algebraicas y analíticas de los polinomios ortogonales con respecto a los operadores que estamos llamando de Jacobi, Mite o Laguerre. También se obtuvieron resultados de interpretación de los ceros, interpretaciones electrostáticas. Pues vamos a definir algunos términos aquí. Esto está tomado de la teoría de mecánica de los fluidos. Cualquiera de estos conceptos se puede consultar aquí en este libro de mecánica de fluidos de Durst. Entonces, bueno, vamos a decir que WI es un punto fuente con fuerza, no sé si es fuerza o intensidad, MI mayor que 0. Si el potencial está definido de esta forma que está aquí, ¿no? De forma similar, se dice que es un punto de vórtice si el potencial complejo está definido de esta forma, y un flujo uniforme si el potencial está definido de esta forma que está aquí. Y a partir de estos conceptos que están aquí, que están relacionados con lo que vamos a definir ahora, vamos a definir estos flujos, ¿no? Para el caso de Jacobi, va a ser igual a esta expresión. Observe que esto que está aquí sería un vórtice, ¿no? Esto sería un vórtice. Vamos, en el caso de Jacobi todos son vórtices. Ahora, en el caso de Laguerre y el Mite, que son estos dos de aquí, sería una combinación lineal de esto que correspondería con esto aquí, con un flujo uniforme. Este que está aquí sería un vórtice, y en el caso del Mite, algo parecido, un flujo uniforme, y esto que están aquí son vértices. Bueno, observen aquí que aquí la intensidad es constante, ¿no? En el caso de Jacobi, sin embargo, aquí la intensidad, que es el coeficiente que está acompañando a esta función, ya depende de la posición de los puntos, ¿no? Aquí en el caso de Jacobi y Mite, sucede eso que está ahí. Bueno, para el caso de Jacobi, los ceros de la derivada
de los polinomios ortogonales Qn en relación al par L mu. Vamos a suponer que vamos a anotar por x1, x2, xn, los ceros del polinomio ortogonal Ln con respecto a la medida mu, que se supone que está en -1, 1. Y el problema consiste en construir un sistema de fuentes que van a estar dados por los ceros de los polinomios Qn, los ceros de los polinomios Qn', que van a estar denotados, bueno, los denotamos aquí por W1, Wn, -1, de forma tal que los puntos de equilibrio sean justamente alcanzados en los x1, x2, xn que estamos ahí considerando fijos de antemano, ¿no? Bueno, la solución de este problema es que tenemos que colocar estos puntos W1, Wn-1 justamente en los ceros de los polinomios de los Qn, Qn'. Bueno, aquí nos restringimos a la clase P1, ¿no? Sería interesante ver ahí qué sucede con la clase P2, P3, PM en general. Y aquí, bueno, una ilustración geométrica de lo que sucede, ¿no? Los puntos que están en rojo son los ceros de los polinomios Ln, o sea, los x1, x2, xn, y los punticos en azul serían los polinomios, disculpen, los ceros de los puntos críticos de estos Qn, ¿no? O sea, todos se localizan ahí en -1, 1. Para el caso de Mitter y Jacobi es una historia parecida. Bueno, anteriormente observen que la interpretación hidrodinámica fue en términos de los polinomios Qn'. Aquí en Mitter y Laguerre se obtuvo la interpretación hidrodinámica en términos de los polinomios Qn sin derivadas, ¿no? Bueno, igual, suponemos que tenemos x1, x2, xn, que son los ceros del polinomio ortogonal Pn con respecto a la medida mu, y vamos a suponer que tenemos un flujo, como es definido anteriormente, y entonces el problema consiste en localizar los W1, Wn, de forma tal que los puntos de equilibrio de ese sistema justamente se alcancen en los ceros de este polinomio que estamos considerando prefijados de antemano, ¿no? Y la solución de ese problema es justamente que tenemos que colocar los puntos fuentes justamente en los ceros de los polinomios Qn'. Este es el caso de Mitter y Laguerre juntos, ¿no? Considera el caso de Mitter y Laguerre juntos. Bueno, hasta aquí, esto fue fundamentalmente ahí lo que se obtuvo ahí en la tesis de doctorado. Y ciertamente, bueno, a esta altura, algunos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿para qué sirven estos polinomios? Bueno, una aplicación, ¿eh? Vamos a hablar un poco brevemente de qué consiste el método de Galerkin. Bueno, el método de Galerkin consiste en resolver de forma aproximada esta ecuación que está aquí. L se supone que es un operador que está actuando en un espacio de dimensión infinita, ¿no? Ciertamente de dimensión infinita, porque si fuera de dimensión finita, esto sería trivial resolverlo, ¿no? Bueno, una forma de resolver esto que está aquí sería considerar un conjunto de funciones linealmente independientes y escribiendo esta f que está aquí, como una combinación lineal, podríamos hallar C sub k de forma tal que esto que está aquí se satisfaga, ¿no? Ciertamente, y digamos que en general, ¿no?, esta ecuación que está aquí no se va a poder resolver de forma exacta, y es el caso en que el kernel de este operador que está aquí sea distinto de cero. Ciertamente esto no va a ser siempre resoluble en general, y entonces, bueno, lo que se plantea es buscar una solución aproximada de esta ecuación que está aquí. Bueno, eso, una solución aproximada se puede hacer usando varios criterios. Vamos a suponer que sería nuestro caso en que la función g está en un espacio L2 de alguna medida, por ejemplo, digamos. Y entonces se puede definir la solución de esa ecuación que está aquí, de forma tal que este h que se define así,
es el elemento de la mejor aproximación al subespacio vectorial generado por L de este F0, L F1, L Fn, con respecto a la medida, a la norma que genera, que está en ese espacio L2 de mu, ¿no? O sea, en otras palabras, esta diferencia que está aquí va a ser el mínimo entre alfa 0, C0, C1, Cn, ¿no? Sería esto que está ahí. Bueno, ¿cómo se aplica a nuestro caso? Vamos a suponer que tenemos el caso de Jacobi, por simplicidad. Tenemos este operador que está aquí. Bueno, es bien sabido que los autovalores de este operador son ciertamente los polinomios de Jacobi. Y vamos a suponer que queremos resolver esta ecuación que está aquí. Vamos a suponer que G está en L2 de esta medida. Esta medida sería la medida de Jacobi, o sea, los PN serían ortogonal con respecto a esta medida. Bueno, esto es un caso súper fácil, ¿eh? Si seguimos la idea del método de Galerkin, si escribimos G como esto que está aquí, ciertamente esto que está aquí sería el elemento de la mejor aproximación a este subespacio, el subespacio generado por P1, P2, así, ¿no? Con respecto a esta medida. Y bueno, F sería la solución de este problema que está aquí. Ahora, si consideramos G, este G que está aquí, como un elemento de L2 de mu para una medida mu en general, ahí ya la historia ciertamente cambia. Entonces vamos a suponer que G está en L2 de mu, donde mu es la medida que yo les hablé anteriormente, ¿eh? O sea, la medida Jacobi va a ser igual a un polinomio por la medida mu. Un polinomio positivo, el menos 1, 1. Bueno, ahora escribimos G en esta forma. Aquí los LK denotan los polinomios ortogonales con respecto a la medida mu, ¿ok? Entonces, se cumple que esto que está aquí es el elemento de la mejor aproximación a G desde el espacio vectorial generado por estos elementos que están aquí, ¿eh? En la norma, ciertamente en la norma mu. Entonces los CK, digamos del primero hasta el mésimo, se tendrían que resolver mediante esta condición que está aquí, ¿no? Observen que de M en adelante, de M para acá en adelante, se puede resolver exactamente. Por eso es que aquí queda una suma finita. Porque ciertamente L de Q sub K va a ser igual a LK a partir de M. Por eso es que no da una suma infinita aquí y esto da una suma finita. Bueno, esta sería una aplicación ahí de cómo resolver esta ecuación en el caso en que G pertenezca a L2 de esta medida que está aquí. Bueno, esto que está aquí lo voy a dejar tipo una conjetura, porque, bueno, los cálculos no están, digamos, rigurosamente hechos, así que mírenlo como tipo una conjetura. Vamos a considerar ahora igual que estamos con G que está en L2 de mu y mu es igual que anteriormente. Y ahora vamos a considerar este operador de Volterra, ¿no? Este operador de Volterra no es nada del otro mundo, es simplemente coger la ecuación de Jacobi y entonces escribir una solución en forma integral. Esto que está aquí sería un operador por la derecha de este operador que está aquí, ¿bien? Esto se puede demostrar fácilmente. El kernel que fija aquí, que queda aquí, se puede expresar en términos de la función beta incompleta de Euler, ¿no? Simplemente un cálculo muy sencillo de hacer. Y ahora vamos a suponer que queremos resolver esa ecuación lineal. Es un operador integral. Entonces, este término que está aquí, se cumple que este término que está aquí es el elemento de la mejor aproximación a G en la norma de la medida mu. Ahora, los gamma 1, gamma n, que serían los m primero coeficientes, se determinan a partir de esta expresión. Si tú colocas aquí una mu en general, ciertamente esto que está aquí va a dar una suma infinita. Tú tendrías que resolver un sistema ahí infinito y eso no sería viable.
Pero en el caso de que tengas una mu de esta forma, lo único que tienes que hacer es resolver un sistema finito ahí, y esa sería la solución determinada. La solución estaría dada por f, sería esto. Bueno, a manera de pregunta que está ahí, la pregunta natural que surge aquí sería, bueno, el algoritmo que se está dando anteriormente, o sea, el algoritmo dado por el método de Galerkin, pero usando la ortogonalidad con respecto a operadores diferenciales, ¿es el algoritmo más eficiente para resolver esta ecuación? Claro, cuando G está en L2 de mu de esta medida, ¿no? Ciertamente sí. Si tú pones aquí una medida en general, vas a tener, es lo que hablé anteriormente, vas a tener que resolver un sistema infinito. Pero si la medida está considerada en la clase que estamos, en la clase que estamos trabajando, esta que está aquí, lo único que tienes que hacer es resolver un sistema finito. Y cualquier otra base que tú escojas para resolver esta ecuación que está aquí, igual, la misma historia, te va a quedar un sistema infinito, aunque tengas la medida en L2 de mu. Bueno, esa sería la pregunta, ¿no?, en relación al método de Galerkin. Bueno, ciertamente consideramos ahí un caso bien simple de operador diferencial de orden 2, pero esto también se puede generalizar a un operador diferencial un poco más general. Y bueno, vamos a considerar una clase de operadores que apareció por primera vez estudiada en un contexto de física cuántica por este autor, por Turbinel, un operador diferencial lineal. Se dice exactamente soluble si preserva la secuencia infinita de los espacios de los polinomios Pn. Este Pn denota los polinomios de grado a lo máximo n. Entonces se dice el operador exactamente soluble si se satisface esto que está ahí. Bueno, equivalentemente, esto es equivalente a decir que L se puede expresar en esta forma, un operador lineal con coeficientes polinomiales, y además de esto, este ρ sub k que tenga aquí satisface esta relación, ¿no? O sea, que el grado de ρ sub k no sea mayor que k. Bueno, k asterisco, yo escribí aquí el k asterisco. Y bueno, esto está ahí relacionado también con un problema famoso de Bochner, que bueno, no voy a entrar en ese tema. Y esta clase de operadores Bochner-Kral son un subconjunto de este conjunto de operadores exactamente solubles. Bueno, una pregunta natural, ¿no? La ortogonalidad con relación a operadores diferenciales define un producto interior. ¿No? La respuesta está en este teorema, y no siempre. Y para que eso suceda, o sea, para que la ortogonalidad con respecto a un operador diferencial defina un producto interior, la condición necesaria y suficiente es que el operador sea de Bochner-Kral y la medida mu sea la medida con respecto a los cuales las autofunciones polinomiales de ese operador sean los polinomios ortogonales con respecto a esa medida. Y además de eso, que este operador tenga autovalores positivos. Únicamente en estos casos, esto que está aquí define un producto interior. Bueno, antes de anunciar el próximo resultado, que está relacionado con la normalidad de un índice, vamos a introducir una notación previa. Bueno, LM va a ser un operador exactamente soluble, PN va a ser el ortogonal con respecto a la medida mu, lambda n va a ser el autovalor del operador. Y bueno, es fácil ver que un polinomio ortogonal con respecto a este par que está aquí, asociado a un índice n, es una combinación lineal de la solución de esta ecuación polinomial que está aquí y una solución de esta digamos, esta ecuación homogénea. En forma matricial eso se puede expresar como a n más 1, o sea, esta ecuación que está aquí, esta ecuación lineal, una solución de la no homogénea más una
ecuación de la no homogénea. Esta n es una matriz triangular superior. Bueno, vamos a anotar por A esa matriz. También vamos a anotar ahí, por delta n, el determinante de Hankel formado por los momentos de la medida. Y entonces vamos a anotar por nk el mayor número, de forma tal que el grado de esto sea menor estricto que n sub k. Y definimos gamma j. Esto es un poco técnico, ¿no? Definimos gamma j a partir de la solución de este sistemita de ecuaciones aquí. Y ahora, un índice n se dice normal, o sea, normalidad, recordemos que un índice es normal si podemos garantizar que el polinomio Qn es único, excepto tal vez una constante multiplicativa. Entonces, un índice n es normal si y solo si o bien se cumple esto, o sea, el grado de esto es exactamente igual a k para todo k menor o igual que n, o bien existen índices n1, nk de forma tal que se cumple esto, pero si k mayor o igual que 1, entonces este sistema de funciones debe tener nk menos 1 vectores linealmente independientes. Y si se cumple esto, los momentos de la medida mu tienen que satisfacer esta desigualdad. Bueno, esto básicamente, la prueba de este teorema es básicamente jugar con esta ecuación que está aquí. La primera condición, digamos, sería que esta ecuación que está aquí tenga solución única. Por tanto, esta que está aquí, el kernel, se reduce al 0. Entonces vas a tener la primera condición. Y la otra condición es que, bueno, es que no tenga un kernel que se reduzca al 0. Entonces vamos a tener ciertamente soluciones infinitas. Tener una única solución, podemos pedir que el kernel tenga dimensión 1. Sería pedir básicamente que este AN tenga dimensión 1 y entonces de ahí obtendríamos esta condición que está aquí. Bueno, en el artículo original ahí de Artécares, Paco y Guillermo, se da una condición, eso lo mencioné al principio, se da una condición suficiente para la normalidad de un índice. Esta condición que está aquí, esta que está aquí, es justamente decir que este sistema sea un sistema de Markov. Pero bueno, en este caso es necesario y suficiente. Por tanto, en el caso de que tú tengas un operador diferencial general, un poco más general, es bien razonable pedir que una condición conjetural, que una condición necesaria y suficiente para la normalidad de un índice es que este sistema de funciones sea un sistema de Markov junto con condiciones adicionales sobre la medida, o sea, esto, ¿no? Esto que está aquí. Bueno, ya eso sí ya sería para, digamos, los que vengan después y vayan a trabajar sobre este problema, a manera de conjetura. Bueno, el otro fenómeno interesante en este tipo de ortogonalidad es que podemos tener que la secuencia de polinomios ortogonales con respecto al operador se reduzca a un conjunto finito. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí. Este operador que está aquí, la secuencia de los Qn se reduce a una constancia. Y bueno, una condición necesaria y suficiente para que eso no ocurra, o sea, para que existan una secuencia infinita de polinomios ortogonales con respecto al par LMU, es que se cumpla alguna de estas tres condiciones que todas son equivalentes. O sea, que el grado de esto que está aquí sea exactamente igual a n, el kernel del operador se reduzca al 0. Este es el principal causante de ese fenómeno, ¿no? El kernel del operador se reduzca al 0, sino que los ceros de este polinomio no tengan raíces en los números naturales, ¿no? Bueno, vamos a anotar por ese el conjunto de índices n1, nk, de forma tal que esta condición que está aquí no se cumpla, ¿no? Esta condición que está aquí no se cumpla. Este otro teorema también da una condición necesaria y suficiente para que exista una secuencia de polinomios ortogonales, una secuencia infinita de polinomios ortogonales, cuando n no está en el conjunto ese que estamos definiendo anteriormente.
y es que los momentos de la medida satisfagan este sistema de ecuaciones en diferencia finita, ¿no? Si se cumple esto, entonces podemos garantizar la existencia de un conjunto infinito de polinomios Qn. Bueno, el caso particular del operador de Mitre y Jacobi, la aplicación del teorema anterior da que para que exista una sucesión infinita de polinomios ortogonales con respecto al par L mu, es que los momentos de esa medida mu deben satisfacer esto que está aquí. Y esto que está aquí justamente es la medida de Mitre. Y bueno, esto sería digamos, un resultado un poco desanimador, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, si tú quieres resolver esta ecuación que estás hablando aquí, el método de Galerkin, no tienes muchas posibilidades ahí para aplicar la ortogonalidad con respecto a operadores diferenciales. Únicamente lo vas a poder resolver cuando mu está en la clase en la que estamos trabajando en el caso de Mitre, Jacobi y Laguerre, en esta clase. Bueno, existencia para n mayor o igual que 0. Igual, aquí básicamente se obtiene que para los casos de Mitre, Jacobi y Laguerre, para n mayor o igual que 0 va a ser únicamente la medida de los Mitre, los Jacobi y los Laguerre, más ninguno. Básicamente es lo que dice este resultado. Y ahora, existencia para un conjunto infinito a partir de cierto número natural m es que la medida mu esté en la clase P mu que definimos bien en el inicio de la presentación, ¿no? Únicamente para esa clase de medidas podremos garantizar una secuencia infinita de polinomios ortogonales a partir de ese número m. Bueno, otro resultado también que se obtuvo para esta clase de operadores en general, para esta clase de operadores en general, es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un exactamente soluble. Entonces, vamos a suponer que tenemos un conjunto de puntos. Vamos a admitir que tenemos puntos repetidos aquí en este conjunto. Entonces, se puede probar ahí que Qn, el polinomio ortogonal con respecto al par L mu y asociado al índice n, se expresa en esta forma. O sea, Qn es tal que se anula en estos puntos prefijados y multiplicado por un polinomio R n menos n j0, j0. Bueno, ¿qué se puede decir acerca de la localización de ceros para este caso de los exactamente solubles? Bueno, para este caso, aquí consideramos un operador exactamente soluble que factoriza así, en esta forma, y se supone que los parámetros mj y los órdenes de derivación nj satisfacen esto que está aquí. Bueno, para un exactamente soluble que factoriza en la forma anterior y mu una medida soportada en menos 1, 1, se prueba que la secuencia de polinomios ortogonales con respecto a este par L mu están localizados en un círculo de radio R, donde R va a ser igual a 3 elevado al orden del operador y D sería este parámetro que está aquí. Cm sería la envoltura convexa de los ceros de estos polinomios, ¿no? HM1, HM2, HMJ. Esto es el caso en que tengas esta condición, ¿no? Ahora, en el caso en que no tengas esa condición, se prueba, ¿no?, que los ceros de la secuencia de los polinomios Qn ortogonal con respecto al par L mu, y de forma tal que se anulan esos puntos, los ceros están localizados en este conjunto que está aquí. Disculpen, en este círculo de radio R, donde R es este parámetro, D es este parámetro y Cm asterisco es la unión de las envolturas convexas de los ceros de este polinomio. Bueno, esas son algunas de las propiedades ahí que quería contarles. Básicamente sería eso.
Y bueno, gracias por la atención.